Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Antonio fue un franciscano que se destacó tanto por la predicación como por su tarea de teólogo en la cátedra de Bolonia. Predicaba en plazas y mercados, llamando a la conversión y denunciando la avaricia y la usura. Fue provincial de los franciscanos, murió muy joven, en el año 1231 a los 36 años, con fama de santidad. El pueblo reconoció en él a un predicador del Evangelio y un sanador amigo de pobres y oprimidos. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, y hoy celebramos a San Antonio de Padua, sacerdote y doctor de la Iglesia. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor y pidiéndole humildemente perdón. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que en San Antonio de Padua nos diste un insigne predicador del Evangelio y un intercesor en las necesidades, concédenos con su ayuda que viviendo cristianamente experimentemos tu protección en toda adversidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. Al tercer año de la sequía, la palabra del Señor llegó a Elías en estos términos: Ve a presentarte a Ahab, y yo enviaré lluvia a la superficie del suelo. Entonces Elías partió para presentarse ante Ahab y le dijo: Sube a comer y a beber, porque ya se percibe el ruido de la lluvia. Ahab subió a comer y a beber, mientras Elías subía a la cumbre del Carmelo. Allí se postró en tierra, con el rostro entre las rodillas, y dijo a su servidor: Sube y mira hacia el mar. Él subió, miró y dijo: No hay nada. Elías añadió: Vuelve a hacerlo 7 veces. La 7ª vez el servidor dijo: Se eleva del mar una nube, pequeña como la palma de una mano. Elías dijo: Ve a decir a Ahab: Engancha el carro y baja para que la lluvia no te lo impida. El cielo se oscureció cada vez más por las nubes y el viento, y empezó a llover copiosamente. Ahab subió a su carro y partió para Israel. La mano del Señor se posó sobre Elías. Él se ató el cinturón y corrió delante de Ahab hasta la entrada de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Visitas la tierra, lo haces fértil y la colmas de riqueza. Los canales de Dios desbordan de agua y así prepara sus trigales. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Riega los surcos de la tierra, emparejas sus terrones, la blandas con aguaceros y bendices sus brotes. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Tú coronas el año con tus bienes y a tu paso rebosa la abundancia. Rebosan los pastos del desierto y las colinas se ciñen de alegría. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se enoja contra su hermano merece ser condenado por un tribunal.
Y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el tribunal, y el que lo maldice merece el infierno. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano, y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas en camino con él. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te ponga preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, Jesús no hace la ley que sea más fácil para nosotros, ¿verdad? Porque decimos, yo cristiano oía, lleva, me hago ya amigo oía, entonces famoso, vea, amigo oía lleva, tome en bañandé, que nos haga todo fácil, que no nos cueste nada, que no nos cueste esfuerzo, que no nos cueste sacrificio, ¿verdad? Sino que lleva el Señor el Evangelio hasta las últimas consecuencias. Las últimas consecuencias, que quiere decir la lucha, el empeño. Tenemos que esforzarnos, tenemos que procurar verdaderamente nosotros luchar y empeñarnos. Entonces aquí el Evangelio no quiere decir simplemente lleva seco ayucase rabisabe, ayucabe tenime, ayucabe otro. No, esa no es la única manera, ¿verdad? Como nosotros estamos matando a nuestros hermanos, sino que lo que nosotros tenemos que mirar para alcanzar a vivir el Evangelio, para empeñarnos verdaderamente y ser hombres que viven de acuerdo al Evangelio, a la buena noticia, a lo que el Señor nos está pidiendo a través de su palabra, es dar un paso un poquitito más, ir un poquitito más allá, hacia adelante. Por eso les dice, no entrarán ustedes en el reino de los cielos si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos. ¿Acuerdan hoy purú la ley por la ley? Oye, ahí va, vende y listo, allá popea. Y después lo demás, no tócame, y más oye, no tócame, eso no me toca a mí. Panda ahí se va, no corresponde y se. Eso quiere decir que estamos, entre comillas, lo digo, es una blasfemia contra la comunidad. Es una blasfemia contra la solidaridad. No tócame, no me toca a mí. Se peana se interesa. Y entonces nos desinteresamos. Y no es eso, queridos amigos. Aquí no podemos decir nosotros eso. Es decir, tiene que haber un interés. Nosotros tal vez hemos crecido mucho y por ciertas influencias, sobre todo y filosóficas también, de un personalismo excesivo, en donde cada uno, ¿verdad?, tiene que arreglarse, entonces donde cada uno tiene que hacer su vida, donde cada uno tiene que procurar salir adelante y lo demás que le coma michi, ¿verdad? Y sin embargo, esa no es la forma, por lo menos, ya les digo bien, esa no es la propuesta del Evangelio. Así es que tenemos que estar muy atentos. El Evangelio va mucho más allá, queridos amigos. El Evangelio te pide ciertamente primero vos, pero en el sentido de que vos llegues a esa paz, a esa serenidad, a esa gracia personal de entrar primero en tu conciencia, porque ¿sabes qué? La conciencia te lo dice todo. La conciencia es tu verdadero policía. Yo o el otro, lo que son externos a vos, a tu conciencia, nunca te podrán decir lo que tu conciencia te dice. ¿Cuál es mi intencionalidad? Va, él allá posea, va, ella calcula. Va, esto es lo esencial. Y entonces desde aquí, cuando le dice si la justicia de ustedes no es mayor a la de los escribas y fariseos, quiere decir que ustedes no pueden ir muy lejos. Y comienza a darte algunos ejemplos, ¿verdad? No matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, aquí está el famoso, pero yo les digo,
Solo el que se enoja contra su hermano merece ser condenado a un tribunal. Y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el tribunal. Y el que lo maldice merece ir al infierno. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar no recuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja todo lo que tienes, ¿verdad? Tu ofrenda sobre el altar, y ve a reconciliarte con tu hermano. Queridos amigos, vamos a pedir esta gracia. Y esta es la propuesta del Evangelio. La pea ñandenda y cuaino lleva, tena pea ñandenda y moiseino, peñandere coebe, pea ñandenda y aposeino, peyahuata allá, cristiano y charamo. Entonces no vamos a llegar a nuestro objetivo, porque esta es la propuesta para la construcción del reino de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que trabaje en pos de los excluidos y exprese la bondad de Dios a todos, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que respeten el medio ambiente y promuevan sanciones a los depredadores, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los jóvenes, para que fomenten la fraternidad y respondan con generosidad a la llamada de Dios, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que busquemos el camino correcto de promover la defensa de la vida y del medio ambiente, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte Ortellado, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre lleno de bondad, escucha todas estas intenciones y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Al celebrar estos misterios divinos, te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo infunda en nosotros aquella misma luz de la fe que iluminó a San Antonio de Padua y lo impulsó a la propagación de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno,
por Cristo nuestro Señor. Porque permites que tu iglesia se alegre hoy con la festividad de San Antonio de Padua, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora con mucha confianza decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, upanyang negara obejara Ele ada angkai para fui ore poyaku eko Jesucristo, upanyang negara obejara Ele ada angkai para fui ore poyaku eko Jesucristo, tu panjang negara obejara Dede Aba angkai para fui ore pemutawaku. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cruz y cruz de amor, de tu cuerpo brota sangre y agua viva, va cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Dios está presente en mi pobre corazón. Oración final. Te pedimos, Padre, por este alimento celestial recibido, que siguiendo las enseñanzas de San Antonio de Padua, vivamos en continua acción de gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Vamos a invocar a nuestra Madre, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado nuestra Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Amén.